Lucas 20, versículo número 30. Y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. La tomó el tercero, y todos los 7 y murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Quiero hablar del tema la mentalidad saducea. La mentalidad saducea. Usted sabe que en los tiempos de Jesús hubieron muchos grupos que existían. Esos grupos, cada uno de ellos tenía su propia mentalidad, su propia creencia concerniente a las cosas relacionadas al reino de los cielos. Tenemos los fariseos, que yo le he hablado en otras ocasiones, que era una clase también que era muy estricta y ponía muchas cargas a la gente, cargas religiosas que ellos mismos ni practicaban. Tenemos también los esenios, que era un grupo que creía en una santidad y vivía a solas en el desierto, y ahí permanecía en una comunidad, vestían de blanco y no se asociaban con mucha gente. Juan el Bautista fue esenio. Tenemos también los herodianos. Los herodianos era un grupo así semipolítico que seguían a Herodes. Y todo lo que pasaba y se escuchaba en las plazas, en las calles, en Israel, concerniente al gobierno político de Herodes, le notificaban. Era así como un tipo de grupo, amén, FBI. Luego tenemos otros grupos como los dagaris. Los dagaris, la palabra casi lo dice, de daga. Era un grupo revolucionario que existía, que siempre trató de derrocar al imperio romano revolucionario. Y cada uno de estos grupos pues tenía un sinnúmero de mentalidades concernientes a las cosas de Dios. Esos grupos pues claro existieron históricamente, como sabemos, pero mentalmente esos grupos todavía existen. Hay gente que tiene mentes farisaicas, hay gente que tiene mentes esenias, hay mente, hermanos amados, que tiene diferentes mentalidades concernientes a cómo ellos ven el reino de Dios. Había otro grupo, los saduceos. Los saduceos es la primera vez que Lucas los menciona en su evangelio. Luego comienza a mencionarlo en el libro de los Hechos, ya que Lucas escribió el libro de los Hechos también. Esta era una clase sacerdotal un poco extraña. Ellos tenían unas ideas concernientes al reino de Dios erróneas. La mayoría de estos grupos eran erróneos, con doctrinas erróneas y conceptos erróneos concernientes a lo que el reino de Dios es. Como pasa hoy día, hay mucha gente muy confusa que tiene muchas ideas trastornadas. Son personas que no conocen lo básico, las enseñanzas básicas de la Escritura, y la ignorancia de ellos pues lo va corrompiendo cada día más. Eso lo vemos todos los días a nivel mundial. Alabanza en nombre del Señor. Y a veces pues sacan las cosas fuera de contexto de lo que realmente es la palabra y lo que la palabra enseña acerca del reino de Dios. Pues Jesús había llegado a Jerusalén y venía haciendo ciertos milagros, como siempre el Señor hacía, y de momento se encuentran con este grupo de los saduceos. Los saduceos hacían preguntas, pues no porque querían saber,
sino porque querían como tomar al Señor así fuera de base, como se dice, y después acusarlo de que sus doctrinas no eran correctas. Esa era la idea de estos grupos. Bueno, los saduceos tenían un problema, y es que ellos primeramente, pues ellos no creían en nada espiritual. Una de las cosas que ellos no creían como la palabra nos enseña, ni en ángeles, ni en demonios, ni en manifestaciones espirituales. Alabanza el nombre del Señor. Porque como usted va a ver, ellos tenían una mente bastante trastornada. Pues usted sabe que en los tiempos de Moisés había que dejar herencia. Herencia era para que cuando muriera, amén, ¿cómo se llama? El padre o la madre tenía que dejar herencia, hijos. Esos hijos iban a ser los que iban a heredar las herencias por generaciones, todo el tiempo. Pero ¿qué sucede? Ellos vienen con una historia aquí delante del Señor, que dice la palabra, llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron. Ellos pues niegan la resurrección porque una de las mentalidades de ellos era que no había resurrección. Y otra cosa era que ellos casi se aseguraban de que el pasaje allá en Éxodo capítulo 3, por ejemplo, verso 6, su interpretación era de que no había resurrección de los muertos. Y ellos pensaban de que Moisés también no creía en la resurrección. Esa es la mentalidad de ellos. Porque habían dislocado lo que Dios le habló a Moisés. Ahora, todavía hasta el día de hoy esa mentalidad existe. Hay gente que no cree en la resurrección de los muertos. Hay iglesias que enseñan esa falsa doctrina. Yo conozco uno personalmente que enseña y predica que no existe resurrección de muertos, ni que tampoco va a suceder ningún arrebatamiento de la iglesia, doctrinas trastornadas, erróneas, diabólicas, y la iglesia está llena. Gente que cree todas esas cosas trastornadas bíblicas. Por eso es importante que usted entienda y a quien usted escucha. Mucha gente va a muchos lugares, muchas iglesias, o lee muchas cosas que son antibíblicas. Y una vez que ese espíritu de error toma control en su mente, va a ser bien difícil para usted expulsarlo fuera. Alabanza en nombre del Señor. Por eso es que hay tantas religiones trastornadas y personas trastornadas y pastores trastornados y maestros trastornados, hermano, porque ellos recogen todo lo que ellos creen y les parece que es bien. Porque suene bien no necesariamente implica que está correcto. Y hemos hablado de eso un sinnúmero de veces. Pues ahí llegan y vienen a hablar de una historia de herencia. Estas herencias eran herencias terrenales. Alabanza el nombre del Señor. Estas no eran herencias espirituales, eran herencias naturales. O sea, si la madre moría, pues con hijo, ese hijo iba a heredar ciertas herencias, o si el padre moría y tenía hijos, ese hijo iba a heredar ciertas herencias terrenales. Entonces ellos vienen con esa idea, dice la palabra del Señor, dice, mire esto, diciendo, maestro, Moisés nos escribió, nótese, nos escribió, porque ellos creían fielmente en la ley. Ellos nos escribió, dicen los saduceos, si un hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella, porque era la idea de conseguir la herencia de ese clan, de ese patriarca. Ahora sigue diciendo, y levante descendencia a su hermano. Hubo pues 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin hijo. O sea que el primer esposo no dejó herencia, alabanza el nombre del Señor, pero que había que levantar la herencia.
Por eso era que se casaban con el hermano o los hermanos. Y en este caso dice, mire esto, y hubo pues 7 hermanos y el primero tomó esposa y murió sin hijo. Y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijo. La tomó el tercero y así todos los 7 y murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer en la resurrección. Nótese, ellos niegan la resurrección, mas sin embargo, aquí la tienen afirmativa. Porque si no creían en la resurrección, diría, bueno, como no creemos en la resurrección, pero le recalcan al Señor y le dicen estas palabras, en la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Ellos vienen con una mente bien trastornada y es interesante cómo Jesús puede contestar esta pregunta y los saca del error. Porque muchas veces nosotros, pues, leemos ciertos versos, pero le damos un viraje de lo que hemos escuchado a otra gente decir que es, y a veces lo que la otra gente le ha dicho no está correcto, y usted sigue creyendo algo que no está bien establecido en su mente. Y este es uno de estos casos. Ahora, mire, la palabra sigue diciendo, en la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Bueno, desde el punto de vista natural, pues no hubo descendencia. ¿Ve? Esto yo viene, bueno, en la resurrección de los muertos, ¿de quién será mujer? ¿De quién le dejó descendencia a esa genealogía? ¿Ve? El error de esta gente estaba bien establecido, primeramente, porque cuando usted ve que Jesús le comienza a hablar acerca de su error y por qué ellos están erróneos. Alabanza el nombre del Señor. Y cuando usted mira la palabra, dice en el versículo número 34, entonces respondiendo Jesús le dijo, los hijos de este siglo, nótese que Jesús comienza a dividir entre diferentes dispensaciones. Los hijos de esta dispensación natural, que estamos nosotros aquí, ¿ok? Ellos no entendían eso porque para ellos, como no creen en la resurrección, ellos simplemente creían que después de la muerte no había nada, porque no creían en la resurrección de los muertos. Entonces Jesús comienza a decirle, mira, en esta dispensación que ustedes me están hablando a mí, comienza Jesús a decirle, mire esto, los hijos de este siglo se casan. En esta dispensación hay matrimonio. ¿Ve? En esta dispensación hay gente que se casa y tienen hijos. ¿Ok? Y esos hijos heredan las fortunas, si la tienen, o las propiedades, si la tienen, de sus padres, si sus padres dejan esas cosas. Pero ellos están entendiendo esto. Jesús está explicando esto porque en lo natural, en esta dispensación que ustedes están hablando, sí existen esas cosas. ¿Ve? Pero le tengo unas malas noticias a ustedes, muy diferentes. Usted mira cuidadosamente y sigue diciendo la palabra del Señor, versículo número 34. Los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. Esa es la ley natural de esta generación. Esa es la ley natural de esta dispensación. En esta dispensación tiene que haber procreación. La razón porque Dios permite que en esta dispensación los hombres y las mujeres se casen es para cumplir con lo que Él dijo, multiplicaos. Tiene que multiplicarse la raza humana. Pero ellos todavía seguían sin entender lo que Jesús estaba tratando de explicar. En esta dispensación hay muchas cosas que naturalmente tienen que hacerse para que haya procreación, se aumente las generaciones y todas esas cosas. Pero ellos, como no creían en la resurrección, pues para ellos no existía otras dispensaciones, otra dispensación. Se da cuenta que Jesús comienza a enseñarle de otra dispensación,
de otra vida que existe, las cuales ellos no creían o no entendían. Dice la palabra, mire esto, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos, mire, los que van a ser dignos, ¿ok? Y se van a levantar en la resurrección. ¿Ve? Ya le cambió otra cosa. Le está diciendo, mire esto, versículo número 35, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo. Aquel siglo es otra dispensación. Otra dispensación que no es igual a la dispensación de este siglo. En aquella dispensación no existen cosas que en esta dispensación hay. Y ellos pues comenzaron a como que a darse cuenta que es importante creer la resurrección, porque como Jesús dice, los que sean dignos de levantarse en esa resurrección entrarán a otra dispensación que tiene diferentes cosas totalmente opuestas a la dispensación terrenal que ustedes conocen. Y al decirle eso, ellos comienzan a darse cuenta de que no es como ellos pensaban, porque ellos creían simplemente en el presente. Ellos no creían en el futuro. Y la razón es porque la llave del futuro del creyente es la resurrección de los muertos. Pero ellos no creían eso. Ahora, es interesante cómo ellos tratan de usar la misma escritura para dejar creer de que Moisés tampoco creía en la resurrección de los muertos. Y Jesús dice, ustedes están erróneos en cuanto a eso, y comienza a explicárselo. Ahora, nótese que sigue diciendo, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar, ¿no? De alcanzar aquel siglo. Nótese, Jesús está afirmando que va a haber otra dispensación que no todo el mundo la va a alcanzar, ¿ok? Y que el que no alcance esa dispensación de la otra, como Jesús le llama, de aquel siglo, de otra era de vida, que tiene diferentes funciones, muy diferentes a las funciones que tiene la gente y el cuerpo en esta dispensación que ustedes me hablan. Nótese que sigue diciendo Jesús, va a llegar esa dispensación, claramente dice, verso 35, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo, y luego añade, nótese, y la resurrección. Nótese, Jesús pone aquí un puente, primero tiene que ser resucitado. Para ser resucitado tiene que ser una persona que sea digna de ser levantada. Nada sucio va para allá arriba, para esa nueva dispensación. Cuando una persona se muere, pues va a entrar en una dispensación completamente opuesta a la dispensación que vivió antes de morirse. Porque hay otras leyes que funcionan diferente, que no funcionan como la dispensación natural en que estamos viviendo nosotros. Ahora, no sé qué sigue diciendo, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. ¿Qué implica eso? Esto lo han sacado mucho fuera de contexto. En el cielo no se necesita procreación. En el cielo no se van a tener hijos. En el cielo no va a haber herencias como ustedes las ven aquí. Aquí hay herencias que se adquieren, pero en esta dispensación. Pero la dispensación futurística no es así, ¿ok? Ellos como quebraron un poco la mente y empezaron estas situaciones. Eso lo primero que enseña es que en el cielo no hay procreación. En el cielo no hay matrimonio. Primeramente porque el cuerpo es diferente. No va a ser un cuerpo de procreación como el que está aquí en la tierra. ¿Ok? Va a ser muy diferente donde el que está en el cielo, su misión no es procrear a otra persona.
¿ok? Sino que es un número establecido por Dios en esa dispensación que va a existir. Ahora, nótese, dice la palabra del Señor, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir. Nótese, dice que la razón por qué no se puede procrear en el cielo es porque ya no va a haber muerte. ¿Ok? Y al no haber muerte, no hay necesidad de herencia terrenal. Usted va a estar en otra dispensación con otras leyes, y usted, si su esposa es arrebatada y llevada al cielo, claro, la Biblia nos enseña que nos vamos a conocer, nos vamos a parecer como somos, pero usted no la va a ver ya con la misma manera que usted la veía en la dispensación terrenal, porque ahí no hay pasiones, ahí no hay cierto sentimiento, ahí hay completamente una manera diferente del cuerpo actuar. Alabanza el nombre del Señor. Y eso era lo que ellos realmente no entendían. No entendían que hay dispensaciones diferentes. Alabanza el nombre del Señor. Y mucha gente a veces cree que usted se va a llevar arrastrando ciertas cosas de la dispensación en que nosotros estamos viviendo ahora. Y no es así. Ahora, nótese que sigue diciendo, porque no pueden ya morir. Y este es el verso que mucha gente trastorna. Pues son iguales a los ángeles. Igual a los ángeles en el sentido de, ok, que los ángeles no mueren. No en el sentido de que los ángeles se casen o no. En el sentido de que los ángeles no mueren. Dios creó un número de ángeles y nunca un ángel se ha muerto. Alabanza al Señor, porque pertenece a otra dispensación y a otra estructura de vida. Y nosotros, dice, los que seamos dignos de ser levantados en ese gran día y lleguemos a esa dispensación, pues seremos como los ángeles en el sentido de que tampoco vamos a morir, como los ángeles no mueren. Pero mucha gente ha sacado esto y ha hecho una confusión terrible de algo tan sencillo y tan simple, porque escuchan gente trastornada que le sacan mala interpretación a los textos de la palabra del Señor y hasta crean doctrinas y crean tantas cosas que no son bíblicas de ninguna manera. Malos predicadores, malos maestros, hermanos amados, que pues lamentablemente eso pasa en muchas iglesias y en muchas personas. Vamos a ser como ellos en ese sentido, que nunca vamos a morir. Y también que los ángeles pues no se procrean. Amén, alabanza al Señor, porque están en otra dispensación, están en otro método de vivir, en otro ambiente de actuar. Y ahí Jesús comienza a mostrar ciertos secretos de lo que va a pasar en el cielo con aquellos que sean dignos y sean llevados al cielo en aquel siglo o en aquella dispensación que esta gente no entendía, los saduceos, porque le dije, ellos pensaban simplemente en presente. Para ellos no había nada futuro, y mucho menos para ellos existía la mentalidad de una resurrección con nuevas etapas y nuevos principios en el cielo. ¿Y cuánta gente no hay enredado en esos principios? Ahora sigue diciendo, mire esto, 36, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles. Y nótese esto, y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. La resurrección hace la persona hijo de Dios. ¿Ok? Y al ser hijo de Dios, Dios no engendra a nadie. Alabanza al nombre del Señor. ¿Ok? La gente que ha nacido así, ha nacido aquí en esta dispensación entre un hombre y una mujer. Alabanza al nombre del Señor. Pero eso ya no va a existir. Entonces implica que en el cielo simplemente va a haber un número. Aquí no. Aquí nacen niños todos los días. Y aquí mueren gente todos los días. Constantemente.
Pues la muerte es un catalítico para nivelar los que nacen. ¿Ve? Cuando usted, por ejemplo, se usa el control de la natalidad para evitar hijos, hay países que están haciendo eso, controlando el control de la natalidad porque no se quiere sobreprobar. Mucha gente, una población completamente gigante, muchos pueblos llenos de tantas personas. Y en el cielo no va a pasar eso. En el cielo hay cierto número que va a subir y ahí va a estar completamente el número de Dios. ¿Cuántos millones de millones serán? Solamente el Señor sabe eso. Pero usted nunca en el cielo va a ver una mujer encinta. Eso no va a suceder. Jamás. Porque no va a existir nada de lo que existe aquí arriba. Todos esos factores son cortados con la resurrección de los muertos. Alabanza el nombre del Señor. Estamos hablando de aquellos que son dignos de alcanzar aquel siglo o aquella dispensación en el futuro que está solamente en la mente y en los planes de Dios. O sea que cada vez que muere una persona en el Señor, se une ese número completamente. Diariamente hay gente que se une ese número, porque diariamente hay gente que muere creyendo en el Señor. Y como murió en el Señor, su persona se une al número de los de Cristo, a los que fueron dignos de alcanzar la resurrección cuando venga ese gran día masivo para Dios levantar toda esa gente. Pero ellos no lo entendían así. Ellos pensaban que sí, en el cielo, esta mujer pues iba a tener herencia de alguno de los 7 maridos que tuvo, que eran hermanos, aquí porque Moisés en la ley estaba escrito eso, ¿ve? Que había que dejar descendencia y se usaba la genealogía de la esposa o del esposo para tener genealogía en el futuro. Ahora, nótese que Jesús sigue diciendo, pero en cuanto a los muertos que han de resucitar, nótese que Jesús asegura la resurrección. Dice, los muertos van a resucitar.